clase hemos visto que teníamos para selección de inversiones, teníamos el método Mann, ¿vale?, que nos permitía determinar de varias inversiones. Nosotros a esas inversiones le establecíamos una rentabilidad que nosotros le pedíamos, y si ese Mann era mayor que 0, significaba que la rentabilidad de esa inversión, la rentabilidad era superior a la rentabilidad que le habíamos pedido, y que si el Mann era menor que 0, eso significaba que la rentabilidad que tenía la inversión era inferior a la rentabilidad que le habíamos pedido. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estábamos hablando de qué realmente vamos a hacer cuando busquemos una rentabilidad, ¿de acuerdo? Y teníamos el método TIR, o sea, teníamos el TIR. El TIR no es más que aquel valor que hace que el Mann sea igual a 0, ¿de acuerdo? Para poder calcular el TIR vimos que era bastante complicado, puesto que nosotros, si teníamos una función en la cual decíamos que el Mann era igual a 0 y era igual a menos a más el Q sub 1 partido por 1 más el TIR, le voy a poner R elevado a 1 más Q sub 2 partido por 1 más R elevado al cuadrado, y así hasta Q sub n, ¿de acuerdo? Partido por 1 más R elevado a n. ¿Qué le ocurría? Pues que era muy difícil determinar esa R, ¿vale? Y utilizamos o bien Excel, ¿vale? Utilizamos o bien Excel a través de la función TIR, ¿de acuerdo?, que nos lo permitía calcular, o bien, ¿vale?, le hacíamos una interpolación. Pero claro, para hacer una interpolación nosotros necesitamos dar valores. Entonces vimos que la interpolación la podíamos hacer sobre todo cuando los Q eran constantes, ¿de acuerdo? De forma que teníamos que 0 es igual a menos A más, y ahora si las Q son constantes, recordar que sacamos la Q y nos queda A sub n, que sería el número de años, y la rentabilidad o el TIR que estamos calculando. Esto lo podíamos calcular en una tabla, y en función de la tabla buscábamos el valor y así podíamos establecer su correspondiente valor, ¿de acuerdo? E interpolábamos. Bueno, esa sería la parte que nosotros hemos visto de selección de inversiones. Pero en el tema hay otra parte que habla de lo que sería realmente lo que sería no la selección de inversiones, sino la parte sino el coste de la deuda, ¿vale? El coste de la deuda. Comentamos en clase que el coste de la deuda era aquel tipo de interés que nos va a costar una operación. Y os comenté que siempre que hagamos cualquier función financiera debéis de colocar vuestra línea del tiempo, y aquí iremos colocando en negativo las cantidades de acuerdo que vayamos dando, y en positivo las cantidades que pues vayamos recibiendo. Esto sería, por ejemplo, en el caso de una inversión, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros os comenté que es importante tener claros los conceptos de intereses. Nosotros vamos a llamar ahí al interés efectivo anual. Este interés efectivo anual se caracteriza precisamente porque es anual. Sin embargo, comenté que nosotros vamos a utilizar otros intereses que se llaman fraccionados, que sería el I sub K, donde la K representa el número de partes en las que se divide el año, siendo 2 si hablamos de semestre, siendo 3 si hablamos de cuatrimestre, siendo 4 si estamos hablando de trimestres, y siendo 12 si estamos hablando de meses. Este también va a ser el interés efectivo, pero fraccionado. ¿Por qué es importante tener claros estos conceptos? Porque nosotros vamos a utilizar en las tablas
solo, o sea, los cálculos siempre lo que son estos intereses efectivos, nunca los otros tipos de intereses que os voy a mostrar ahora, y que serían los nominales. Y que siempre que haya una operación con un interés nominal, o lo que os está diciendo es que realmente está fraccionado en el tiempo. Es el J, ¿de acuerdo? Es decir, el JK. Ese va a ser un interés que vamos a llamar nominal. Y ese interés que es nominal, ¿de acuerdo? Pues lo que nos va a decir es que el interés que vamos a aplicar está fraccionado. Por lo tanto, si tenemos un J2 y nos dicen que es el 10%, significa que este interés es el equivalente anual, pero que el efectivo que vamos a trabajar sería el I sub 2 y que sería el equivalente a poner J2 partido por 2, que en nuestro caso sería 0,05. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues como siempre nosotros lo que vamos a trabajar es lo que sería la tasa anual equivalente. Vamos a calcular la TAE. Y la TAE será aquel tipo de interés efectivo que iguala los cobros y los pagos en la misma unidad de tiempo. Cuando nosotros no tenemos ningún gasto en la operación, es decir, cuando tenemos una operación en la cual no hay gasto, una operación sin gasto, en ese caso la TAE va a coincidir siempre con el interés efectivo anual, ¿de acuerdo? Siempre va a coincidir con el interés efectivo anual. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. Imaginaros que yo os digo una operación con un TIN, ¿de acuerdo?, del 5%. Y os digo que los pagos son mensuales. Y os pregunto, ¿cuál es el TIN de la operación? ¿Vale? Y os pregunto, ¿cuál es el TAE de la operación? Pues lo que tenemos que hacer primero es pasar del TIN, tenemos que pasar al I sub 12 y lo tenemos que calcular. El I sub 12 sería el equivalente a 0,05 dividido entre 12. Lo dividido entre 12 sale 0,00416 periódico, ¿de acuerdo? Aquí 6 periódicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la TAE? Pues la TAE sería pasar de 6 sub 12, pasar al interés anual. Y en este caso coincide la TAE con el interés anual. Por lo tanto, ¿cómo se pasa? Pues muy sencillo. I sub 12 sería 0,00416 periódicos y por lo tanto tenemos que I es igual a 1 más I sub 12 elevado a 12 y menos 1. Y esa cantidad os tiene que salir superior a 0,05. Fijaros que esa cantidad sale que I es igual a 0,05116, es decir, aproximadamente un 5,11%. ¿Veis? Tiene que salir siempre una cantidad superior a la cantidad que habíamos dicho. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Voy a explicar cómo se calculan las TAE. He dicho que la TAE es aquel tipo de interés que iguala a los cobros y los pagos en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer siempre con la TAE, ¿de acuerdo?, es hacer la línea del tiempo y colocar en esa operación pues los pagos en negativo, ¿vale? Por ejemplo, menos A, ¿vale? Y los cobros en positivo, más 1000, ¿vale? Menos 200, ¿vale? Y así lo vais colocando. ¿Y qué es lo que hacemos con posterioridad? Pues con posterioridad lo que hacemos es buscar un tipo, por ejemplo, vamos a suponer que son 1, 2, 3 y 4 años, ¿de acuerdo? Aquí sería, por ejemplo,
más 5.000, por ejemplo, vamos a suponer. Vamos a poner aquí más 5.000 también. Y vamos a suponer que esta cantidad, en vez de ser la A, vamos a suponer que es menos 6.000. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar la TAE sería aquel tipo de interés que iguala todo. Es decir, tenemos que llevar esto aquí, tenemos que llevar esto aquí, tenemos que llevar esta operación aquí y este también lo tenemos que llevar aquí. ¿Cómo sería? Pues sería menos 6.000, ¿vale? Menos 200 partido por 1 más la TAE elevado al cuadrado, porque son 2 años, tiene que ser igual a 1.000 partido por 1 más la TAE elevado a 1 más 5.000 partido por 1 más la TAE elevado al cubo más 5.000 partido por 1 más la TAE elevado a 4. Y esa sería la TAE, ¿de acuerdo? Ya iremos viendo a lo largo, esto es simplemente para que tuvierais una idea de lo que sería la TAE, pero bueno, ya en clase, aparte de que hay otros ejercicios también que os he subido de cómo se calcula la TAE, ya en clase los iremos viendo más detenidamente, ¿de acuerdo?